En este tutorial vamos a ver cómo subimos archivos para ponerlos disponibles como recursos en nuestras aulas virtuales para nuestros alumnos. También cómo subir carpetas. Entonces, en el aula van a ver que los alumnos pueden disponer distintos tipos de formatos de archivo. Hojas de cálculo, en formato de texto o en formato PDF. Recuerden que es importante que ellos tengan en cuenta que tienen que tener los software adecuados para descargar estos archivos, sobre todo si van a trabajar con los dispositivos móviles y descargar, por ejemplo, una aplicación para poder observar los archivos en formato PDF. Bueno, veamos cómo vamos a poder poner disponible para nuestros alumnos estos archivos. Lo primero que hay que hacer es activar el botón edición, que nos va a permitir hacer los cambios correspondientes. Entonces, una vez que vamos a la pestaña adecuada donde queremos subir los archivos, tenemos que ir al desplegable, añade una actividad o un recurso y seleccionar archivo. En este caso siempre vamos a contar con una ayuda del manual de Moodle disponible. Entonces, al hacer agregar, se va a habilitar la pantalla para hacer la configuración de esa subida de archivo. Entonces, en el nombre uno va a agregar el nombre, supongamos, clase de algas. Podemos poner también del día tal, ponerle la fecha, etc. Porque es importante que seamos claros con el nombre del archivo, porque es la información con la que se va a encontrar antes de poder descargarlo o abrirlo el alumno en el aula virtual. Se puede hacer una descripción. En esta clase se desarrollarán los temas tales y tales que se evaluarán el día 20 de abril. Esta información, como ustedes podrán ver, pueden habilitar su barra de dar formato de texto y entonces pueden ponerle negrita, pueden ponerle cursiva, pueden cambiarle el color del texto, etc. Y esta información, si nosotros deseamos que esté disponible para el alumno, se puede mostrar como descripción en el aula virtual. Entonces tenemos que hacer clic, si ese es nuestro deseo, tenemos que hacer clic en la descripción del aula. Yo lo voy a dejar de este lado. Entonces, vamos a abrir nuestro administrador de archivos y directamente con el botón izquierdo del mouse podemos arrastrar el archivo que deseamos subir a la página y lo incorporamos. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar que acá, en este icono de la hojita, podríamos haber subido el archivo desde distintos ficheros, que son las formas en que Moodle permite almacenar archivos. Y fíjense que también pueden ser de distintos espacios, como por ejemplo Google Drive o Microsoft OneDrive. Si nosotros hacemos descargar en archivos recientes, vamos a encontrar los últimos 50 archivos que están disponibles o que han sido subidos al aula, etc. Una vez que tenemos nuestro archivo, vamos a configurar cómo lo va a ver el alumno. Entonces, si desplegamos apariencia, vamos a ver que encontramos cómo se va a mostrar o cómo lo va a ver cómo lo va a ver el alumno a ese archivo. Si elegimos forzar descarga, el alumno
directamente va a descargar el archivo en su computadora. Si decidimos abrir, se va a abrir en la misma ventana que están trabajando en el aula, y en ventana emergente se abre en otra ventana a la par, sin cerrar el aula virtual donde están trabajando. Por otro lado, si tildamos mostrar el tamaño, le va a permitir al alumno ver el tamaño de archivo el tamaño que tiene el archivo, para poder saber si la descarga es adecuada, depende del dispositivo con el que esté trabajando. Si si tildamos mostrar el tipo, va a mostrar el tipo de archivo de que se trata, y también mostrar la fecha de subida o de modificación les va a dar datos sobre el archivo que estamos subiendo. Si desplegamos ajustes comunes del módulo, lo que va a aparecer es la disponibilidad para el alumno, si está oculto para el alumno o si se muestra en la página del curso. Nosotros solemos llamar a esto abrir el ojito o cerrar el ojito, y esto tiene que ver con que el icono que se puede ver desde el desplegable en el aula, si está visible para los alumnos, será un ojo abierto, y si no, será un ojo cerrado. El número de ID hace referencia a un número de identificador para que después podamos asociarlos a las calificaciones. En general, esto se usa para las actividades interactivas, y no es necesario lo podemos dejar en blanco en el caso de que sea un recurso de tipo transmisivo. Con respecto a las restricciones de acceso, acá podemos añadir restricciones de uso. Es decir, si tenemos grupos de alumnos que queremos que accedan a ese archivo y agrupamientos, vamos a ponerle esas restricciones en particular. Marcas y competencias dependen de la configuración del curso y hacen referencia a campos de ordenación, en el caso de las marcas, que el profesor puede decidir para mostrar cómo ha ordenado sus ficheros y sus archivos. Y por otro lado, las competencias hacen referencia a el tema de que hay habilidades transversales que se pueden planificar asociadas a una actividad. Esto depende de la planificación. Si decimos guardar los cambios y regresar al curso, vamos a encontrar nuestro archivo subido. En este caso, lo vamos a observar porque lo pusimos en ventana emergente, ¿sí? Que se descarga en una ventana emergente. Si fuera un archivo PDF, directamente aparecería en una ventana nueva a la par del aula virtual. Fíjense acá, yo he puesto distintos ejemplos de subidas de archivo. En este caso es un PDF, consignas sobre la estructura de la materia, que está en donde se puede visualizar el tamaño del archivo, el tipo de documento que es y la fecha en la que lo he subido. También se puede visualizar este documento, toda la información que yo, se ha configurado, ¿sí? Acá en la descripción, y que permito que esté visible para los estudiantes. Es un poco para que se pueda comparar cómo son esas subidas de archivos. En este caso, en estas consignas, se ha configurado restricciones, y fíjense ustedes que avisa al alumno que este archivo está disponible solo para los alumnos que pertenecen a la comisión 1 del agrupamiento comisión 1. Por otro lado, podemos subir archivos que a su vez sean interactivos, es decir, tengan hipervínculos, enlaces a páginas web, a videos, a distintos recursos, también imágenes de distintos tipos, etc. Acá en este caso, en la configuración de archivo, el archivo se abre sin, directamente, no en ventana emergente, por lo cual, si nosotros queremos volver al aula, tenemos que regresar. Si cerramos el archivo, vamos a cerrar también el campo. También podríamos añadir
no un solo archivo, sino una carpeta. Y en este caso, podemos agrupar varios archivos dentro de una carpeta. Por ejemplo, pongamos un tema en particular, rocas. Entonces, nosotros podríamos indicarle en la descripción al alumno que esta carpeta rocas va a contener consignas, información, etcétera, y ponerla disponible para los alumnos. En este caso, podemos incluir varios archivos porque se trata de una carpeta y acá a mano derecha vamos a encontrar cómo podemos visualizar esos distintos archivos. Las restricciones son iguales que en el caso anterior, los ajustes son comunes del módulo de la misma forma que para los archivos. Guardar los cambios y regresar al curso y entonces mostramos la carpeta. En este caso, si abrimos, los archivos pueden descargarse en forma independiente o descargar la carpeta completa. Si se descarga la carpeta completa, el alumno va a descargar un archivo en formato zip. También habría que indicarle que tiene que tener el software para descomprimir. Esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias.